Es un verdadero placer encontrarme aquí de vuelta con ustedes y con dos grandes personas, grandes amigos, Benjamín y Alfonso. Esto es el podcast de Cultura Mínima y para aquellos que creyeron que esto ya se había acabado, que ya no habría más podcast, lamento informarles que no. Aquí seguimos más entusiasmados que nunca para seguir divulgando cultura a partir de las grandes obras literarias de la humanidad. Y todo esto lo hacemos sin sesgos ideológicos de ningún tipo, sin cerrazones, necedades o fáciles descalificaciones que usan criterios muy limitados para etiquetar a la gente. Conocemos, saben de lo que estoy hablando, nosotros no hacemos nada de eso. Aquí seguimos. Alfonso, Benjamín, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Desde dónde nos acompañas esta vez? ¿Qué tal, Terán? ¿Qué tal, Benjamín? Regresamos después de un largo letargo. Desde Berlín, estoy en Berlín, ahora sí estamos en 3 lugares distintos, pero se recupera la alineación original, ¿no? Esta que tantos éxitos nos logró en la primera temporada. Pues muy contento de estar con ustedes, de volver a este triángulo perfecto, ¿no? Y Así estamos es. jugando en distintas posiciones, ¿no? Yo estoy aquí en Tijuana. Hola a todos, hola al auditorio. Y pues Berlín, Tijuana y tú, Terán, cuéntanos dónde andas. En esta ocasión yo les estoy hablando desde Kent, Ohio, el norte de Estados Unidos, acá muy cerca de la frontera con Canadá. Entonces ahora sí que este rollo se volvió internacional totalmente. Entonces, bueno, un gustazo como siempre. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa, aunque a veces no lo queramos aceptar, aunque conforme avanza la vida rechazamos muchas veces esta etapa de nuestras vidas, pero vamos a hablar de la infancia, de la memoria, las experiencias que marcan nuestras vidas en nuestros primeros años de existencia. Y lo haremos de la mano de dos novelas extraordinarias, una de ellas escrita por un alemán, Günter Grass, otra por un francés, Georges Bernanos, y todo esto lo hacemos basados también en el texto que publicó Alfonso, que ya está ahí en la página de Mínimo Necesario para que lo revisen. Entonces, empecemos pues. Ahí les va. Vamos ya a entrar a los trancazos acá en la cancha. Espero que no hagamos el ridículo después de tantos meses, pero ahí les va. Les pregunto, primero podemos empezar con Benjamín. Eh, ¿Cómo recuerdas tu infancia? ¿Cuál es una imagen, alguna sensación, qué colores, pensamientos, qué intuiciones te evoca la palabra infancia? Y después pasamos con Alfonso. Bueno, definitivamente para mí infancia está relacionado con familia, ¿sí? He sido de esos hombres afortunados que tuvo la oportunidad de estar con una familia desde sus orígenes y que, pues bueno, fui creado siempre en relación con ellos, con mi padre, con mi mamá, con mi hermana. Y pues bueno, siempre recuerdo mi infancia en relación con ellos. Después llegaron, por supuesto, también los amigos. De mi caso, desde muy chico, yo entré a la guardería, me parece, al año 8 meses o una cosa así exagerada, porque ya estaba haciendo mucho destrozo en mi casa. Entonces, bueno, fui de los que tuvo ahí amigos desde muy chico, relacionándome con un montón de gente. Y eso me llevó, digamos, a darme cuenta, creo que obviamente no lo verbalizaba así, pero que existía un grupo, digamos, muy diferente de personas, de experiencias que uno podía tener, sobre todo por la itinerancia en la que estuve. Yo me crié en Sinaloa al inicio, los primeros años de vida, después pasé a la Ciudad de México, después Guadalajara, Tijuana. En Sinaloa había estado en 2 ciudades distintas. En fin, el cambio y el nomadismo fue parte de mi infancia. Entonces recuerdo estas dos cosas: familia, itinerancia, y sobre todo un estado de presencia, que es lo tercero que quería comentar. Cuando eres niño no estás pensando tanto en el futuro
y mucho menos en el pasado. El pasado, de hecho, pues no, de alguna manera no existe, es inexistente totalmente. Y esa presencia se manifiesta en el juego, se manifiesta en las actividades que uno hace, en la risa, en fin. Hay muchas cosas que no recuerdo. Creo que como a la mayoría de las personas me pasa que tengo algunas memorias selectas que repaso a veces inconscientemente y que esas han forjado la imagen que tengo de mi infancia. Por supuesto, es algo que se escabulle entre las manos, es esta agua sin forma, pero que pues, siempre es una especie de refugio en mi caso, en la memoria. Entonces, eso es. No sé cómo la ve Alfonso. Antes ahí de que entre Alfonso, me meto yo. Mencionaste la familia. Yo quiero comentar que en mi caso, la escuela estuvo muy presente y lo menciono porque el texto de Alfonso evocó algunos recuerdos y coincide que fuimos a la misma escuela, no en el mismo año, pero cuando yo leí el texto de Alfonso, lo pude visualizar a la perfección, este tema de la escuela. Y por ahí ya adelantó Benjamín que cómo enfrentan la vida los niños, no están pensando en el pasado y sin embargo nosotros tenemos que acudir a la memoria para evocar nuestra infancia. Entonces, ahora sí, Alfonso, ¿cuáles son las imágenes o qué te evoca a ti la palabra? Oye, pues Benjamín empezó muy sincero, yo a lo mejor pecaré de pretencioso, pero me gustaría iniciar con una cita de Günter Grass, del aludido, el primero que va a salir al banquillo, y lo voy a hilar con esto que están diciendo. En su libro autobiográfico, Pelando la cebolla, Günter Grass escribe: al recuerdo le gusta jugar al escondite, como los niños, se oculta, tiende a adornar y embellecer, a menudo sin necesidad. Contradice a la memoria, que se muestra demasiado meticulosa y pendencieramente quiere tener la razón. Para Grass, el recuerdo es como la cebolla. La cebolla tiene muchas pieles, existe en plural. Apenas pelada, las pieles se renuevan. Cortándola hace saltar las lágrimas. Solo al pelarla dice la verdad. Lo que ocurrió antes y después de terminar mi infancia llama ahora a la puerta con hechos y transcurrió peor de lo deseado. Quiere ser narrado unas veces así y otras asá, e induce a contar historias embusteras. Bueno, quería iniciar con esas citas porque me parecen muy válidas para el tema de hoy. Siempre al momento de abrir el cajón de los recuerdos, Benjamín hace una imagen que me gusta mucho, configura una imagen que es esto como de selecciones, como de momentos, ¿no? O sea, creo que es difícil que podamos rebobinar y ver la película completa. Son como flashazos, como momentos de luz. Yo lo analogo mucho un cajón de las imágenes, un cajón de fotos. Sacamos y salen las imágenes amarillentas, apolilladas, con personajes que a veces no están, caras tachadas, recortadas, figuras y presencias que han desaparecido de nuestra vida. Entonces, bueno, ya la parte más poética, algunos dirán como del declamador sin maestro, de este librito de poesía. Sí, en efecto, yo tuve, para mí es un honor y placer de estudiar en el mismo colegio del Buen Terán, y uno de mis primeros recuerdos es, en este colegio nos llevábamos uniforme, entonces nos formaban cierto día de la semana para ir a una clase de apreciación musical, y en las manos llevaba un libro que se llamaba Cancionero Musical para Niños, y salía en la portada, era blanca la portada, y salían unos niños junto a unos pupitres cantando, ordenados, etcétera. Y me acuerdo que ese salón estaba junto a un auditorio enorme, que a los ojos del niño se veía enorme, y ahí cantábamos todo tipo de canciones, las clásicas mexicanas de Entre Puebla y Apizaco, de La Locomotora, pero conforme cambiaban las estaciones del año, pues íbamos ensayando villancicos y demás. Para mí ese cancionero pues me trae también como la cebolla de Grass, algunas lágrimas, porque son momentos como, o sea, para mí sí representó algo fuerte, como separarse del ambiente familiar y de pronto estar en un colegio en el que los salones estaban constituidos por más de 50 personas. Hace un par de años fui a ese colegio y me di cuenta que de esos salones quedan 20 personas, ¿no? Entonces se perdió como esa experiencia. Y esa, digamos, es una de las primeras imágenes. Revuelvo un poco más el cajón y me sale otra fotografía. Y esta fotografía es de la tienda de abarrotes de mi abuelo, que una parte de mi familia es de un pueblo que se llama Jilotepec.
y tenían una tienda de abarrotes, y recuerdo mucho que mi abuelo me sentaba en sus piernas y nos poníamos a ver como en su despacho, con una luz de un foco amarillento, y estaba rodeado de botellas y rodeado de ciertos elementos. Yo escuchaba el sonido de las monedas caer de los clientes en un movimiento continuo. Era época de mucho éxito, ¿no? En ese negocio. Era un negocio que además tenía como rutas, o sea, repartía mercancía en ese pueblo, en las cercanías. Y después me bajaba de las piernas de mi abuelo y me escondía en la bodega. Y en esta bodega aprendí a ir viendo y fui descubriendo un mundo. Es decir, mi abuelo vendía, por ejemplo, desde camarón seco para las fiestas de Cuaresma, y yo metía las manos en los costales llenos de camarones, con estos ojos y las antenas y los caparazones. Y esa sensación táctil fue una experiencia que me gustó mucho. Después iba descubriendo los monos de las mercancías, la gota de aceite del aceite Maravilla, un gato negro de las pilas Ever Ready, este como genio azul de un detergente, en fin, ¿no? O sea, son como ese microcosmos en esa bodega así, de claroscuros, y con estas cajas como y costales de semillas, ¿no? Como laberintos. Son como las experiencias de la niñez. Sí, entonces ahí con este lenguaje tan florido, Alfonso, lo que como que nos está ilustrando es que la infancia, sí, y como dijo Benjamín, está en el presente, y ese presente es sensorial, es plenamente sensorial, casi como veremos también bueno, yo en particular voy a hablar de una novela de Georges Bernanos, cómo la protagonista todo lo vive así, casi como un animal, dice Bernanos. Y bueno, ¿por qué no pasamos a entonces a hablar un poco de Günter Grass y por qué salió esta relación entre el tema de la infancia y la obra de Grass, particularmente El tambor de hojalata? Y ahí les va. Ni Benjamín ni yo hemos leído el libro, entonces no se sientan mal si están escuchando esto y dicen, ah, yo no le leí, no lo hemos leído, y la única imagen que tengo yo de este libro, paradójicamente, es de la obra cinematográfica que hizo Volker Schlöndorff en 1979 de El tambor de hojalata. Hay una imagen emblemática del protagonista, que es un niño, y tiene una mirada de terror, así de pavor, que creo que, bueno, en mi caso, lo que me lleva a reflexionar es entre este choque, como ahorita mencionó Alfonso, también sales de tu vida tranquila familiar a la escuela, este choque entre la infancia, este estado de supuesta inocencia, de vivir en el presente, y el mundo adulto, que puede ser violento, puede ser abrumador y te puede dejar marcado de por vida. Entonces, ¿cuál es esta relación? ¿Quién es Günter Grass? A ver si nos platicas ahí rápidamente, Alfonso. Miren, pues no quiero como caer en el lugar común y en lo pretencioso de que es un libro, o sea, que uno lee mucho porque leyó El tambor de hojalata, Cien años de soledad y los grandes clásicos, ¿no? Y lee mucho. De hecho, yo puedo decir que hay pasajes de ese libro que parecen bastante aburridos. O sea, o sea, no por ser un libro extenso es bueno, ¿no? O no te hace necesariamente mejor persona. No va por ahí. Mi primera asociación fue porque en esas caminatas que hacíamos del salón al de apreciación musical y después esta soledad, ¿no? Del niño abandonado de la casa, ¿no? Porque es una sensación de abandono cuando llegas al colegio. Es creo que algo por lo que uno podría decir, bueno, voy a quedarme en el mundo de la niñez, ¿no? Porque la niñez es, como dices, Terán, digamos, habrá alguno de nuestros escuchas que digan, es que es una visión que tienes muy idealizada, ¿no? Porque pues, evidentemente no es la niñez de un niño víctima de trata o de otra persona, ¿no? Estoy hablando como en términos generales. Pero sí hay como que esta idea de la fantasía, ¿no? Que puede transformar cualquier cosa en una aventura. ¿No? Yo les hablaba de esta bodega donde se transformaban los objetos. O sea, alguien dirá, bueno, pues que es una caja de aceite Maravilla, ¿no? O sea, lo vendo el cartón, pero a mí esa gota humanizada que salía ahí con ojos y cara, me abría un mundo, me creaba un mundo lúdico.
¿no? Entonces, estas clases de presión musical, había una canción que se llamaba El Niño del Tambor, que de hecho la uso como epígrafe en este texto, y fue lo primero que me llamó la atención de este libro. Fue uno de los primeros libros que leí yo, digamos, de los llamados clásicos de la literatura alemana. Lo leí en español, una traducción de Carlos Gerhardt, me parece, de Alfaguara. Y como escribo en la reseña, desde la portada empieza la magia, porque es esta figura como rasgos, como trazos rústicos, como en una caverna de Altamira, así me parece, como ese como niño con el tambor, los ojos son apenas dos manchones azules. Y trata, pues básicamente dicho en dos enunciados, de un niño que un poco como este otro cuento de Benjamin Button, nace grande, o sea, él ya desde el vientre materno empieza a elucubrar cosas y después a los 3 años recibe este tambor, que es un tambor blanco y rojo, y decide que no va a querer crecer, ¿no? Pero eso no entraña que la novela, o sea, su mentalidad no es de niño, o sea, ahora, convenientemente hay cosas que él las lleva al terreno de la niñez. Es decir, a lo largo del libro hay escenas, por ejemplo, porque el libro está situado históricamente en la Segunda Guerra Mundial, particularmente la guerra relámpago de Alemania a Polonia, y particularmente, concretamente, el ataque a la ciudad libre de Danzig, que era esta ciudad de Danzig, Dansk, que había después del Tratado de Versalles. Es uno de estos territorios complicados, ¿no? ¿Qué me hago con territorios complicados? Pues son como estos territorios como la Alsacia y la Lorena, ¿no? Que han pasado de un lado a otro, como la Tierra Caliente de Michoacán en México, que son territorios donde la presencia estatal no está, que siempre estuvieron alejados del centro y territorios en disputa, ¿no? En el caso de Michoacán, de la fuerza estatal y la fuerza de otros grupos criminales, de narcotraficantes, etcétera. Y en este caso, pues es una ciudad que está, por su cercanía al mar Báltico, pues es muy codiciada en términos geopolíticos, ¿no? Ha estado involucrado Polonia, Prusia, Suecia, de alguna u otra manera, o sea, no necesariamente con una invasión directa. La ciudad libre de Danzig fue parte de Prusia, cuando Prusia era potencia. Insisto, en la Primera Guerra Mundial, cuando se pierde la guerra, el Imperio Alemán, eso queda como una suerte en una ciudad libre, pero digamos de facto es un protectorado de Polonia. Y ese es el marco histórico del libro. Entonces, por ejemplo, una de las experiencias que Graz traslada al tambor de hojalata de niño es cuando fusilan a un tío, los alemanes que llegan a ocupar ese territorio de Danzig, que su tío creo que trabajaba para el correo, ¿no? Entonces hay como existencia ahí de los polacos o de personas que se identifican como polacos. La madre de Graz es de un grupo étnico, lingüístico que se llama los cachubos, ¿no? Que es la Cachuvia, que es esa parte de Pomerania, de esa parte que incluye esa región de Danzig. Y eso le permite, eso se refleja en el libro. Por ejemplo, me extendí un poco con el contexto histórico, pero este niño, la historia, Oscar Maserat es el nombre. Su madre nace cuando un personaje que viene ¿cómo se llama? Escapando de la autoridad, se esconde en las faldas de su abuela. Entonces la abuela, el hecho de que uno se pueda esconder en las faldas de alguien, ya te dice, primero es una alusión a que, bueno, después Graz lo traslada a que tuvieron relaciones sexuales y de ahí nace Agnes, que es la madre de Graz, de Maserat, perdón. Pero también hay una idea de que nos lleva un traje típico de un folclore de estos cachubos, ¿no? De este grupo étnico, lingüístico, ¿no? De esa región. Y ya con el tambor, Oscar Maserat pues va recorriendo distintas escenas de esa época, ¿no? Y tiene, por ejemplo, uno de los talentos es que con la voz puede reventar vidrios. Entonces es una clara alusión a la Kristallnacht, ¿no? Esta noche de los vidrios, ¿no? De cuando se destrozan estos comercios judíos, ¿no? En la noche de los cristales rotos. Entonces, la novela tiene como elementos fantásticos, ¿no? O sea, se podría incluso considerar como una especie de realismo mágico. O sea, esto que me describes de un niño que nace siendo grande y se niega a crecer, suena un poco así como a García Márquez, ¿no? 100 años sí, 100 años de soledad y todo esto. ¿Sí es como del estilo?
¿o no? Bueno, por ejemplo, no sé si recuerdan esta escena de las flores amarillas, ¿no? En 100 años de soledad, o de estos pescaditos de los Buen Día. Sí, o sea, hay incluso un debate, hay textos literarios, ¿no? Que dicen que si él fue realmente el inventor del realismo mágico, etcétera. Pero yo creo, y bueno, el caso de García Márquez, pues está siempre como que la sombra de estas empresas de Fruit Company, ¿no? Y las intervenciones en Centroamérica. Es muy parecido, ciertamente. O sea, sí es muy parecido, nada más que, por ejemplo, en caso hispanoamericano, pues sí hubo una larga tradición que abrevaba del realismo mágico. Incluso, por ejemplo, se llega a decir que Elena Garro es de las pioneras del realismo mágico, ¿no? En el caso de Grass, Grass tiene otra tradición, o sea, utiliza como, yo siento, esa es una perspectiva personal, que es esta mezcla de elementos fantasiosos como una suerte de denuncia política, ¿no? O sea, que lo hay también en García Márquez, pero no sé si tan claro, porque, a ver, la tradición de Grass es esa invasión Polonia, etcétera, pero después cuando él empieza a escribir es en la posguerra realmente, o sea, en la posguerra, la segunda posguerra, y le toca a esta generación que es la generación puente de los últimos alemanes que están siendo desnazificados, por decirlo en el lenguaje de los poderes de ocupación, sobre todo en la parte occidental, y la generación, ya cuando se empiezan a desnazificar, ¿no? En teoría, porque pues, eso es un debate, cómo desnazificas a alguien o qué significa, eh, viene la llamada Vergangenheitsbewältigung, por ahí de los 50, que es esta idea de la confrontación con la memoria. ¿No? Empiezan a preguntar, ok, ¿cuáles fueron los crímenes del nacionalsocialismo? Y ahí, en ese puente, está Günter Grass, junto con otros escritores como Heinrich Böll, o incluso, por ejemplo, con Habermas, ¿no? Que también se asumen como conciencias de Alemania y buscan que no se vuelva a repetir lo que fue una gran división, ¿no? En la civilización occidental, que es el Holocausto, la Shoah, ¿no? Pero Él bueno, mismo fue lo dejo reclutado, ahí. ¿no? Él mismo ¿Perdón? fue reclutado Sí, a la guerra, parece que en el 44, ¿no? A finales ya. sí. Y el tambor de Ojalata se escribe hasta 59, como bien dices, ¿no? En la etapa de la posguerra. Entonces, definitivamente, pues hay esos rasgos, supongo. Como dice buen Terán, pues hemos estado aproximándonos a la obra más a través de tus lentes que en la obra misma, pero sí quisiera yo tocar algunas cosas de lo que comentas. Una, que me resuelvas una duda con la que me dejaste, porque te fuiste ahí por una rama. ¿Qué pasa? ¿Cómo reacciona este niño después del asesinato de su tío? Dijiste que toma una infancia, digamos, estratégica o una infancia convenenciera. ¿Qué reacciona? Para tratar de entender cómo es esta actitud. La actitud, por ejemplo, hay una escena, creo que en esa escena del tío no es tan clara como en otra en la que llega a romper una concentración de la SS con el tambor, que lo empieza a tocar y se vuelve como una suerte de fiesta, algo que era muy marcial, él con el sonido del tambor lo vuelve como algo más desordenado, se elimina ese tono marcial. Es decir, es una escena traumática porque está viendo una concentración de la SS y eso introduce una vida marcial en la sociedad. Entonces lo traslada al tambor, al referente de la niñez. O el caso del tío, o sea, también dice, hay otra estampa incluso que me gusta mucho, no porque me guste lo que describe, sino porque es representativa, cuando llegan a destruir una juguetería de una persona que supongo que es judío, él ve el niño, ve en la calle, por ejemplo, todos estos juguetes con el vientre de acerrín abierto, es muy, muy explícito, ¿no? Si las muñecas, los juguetes están destruidos en el piso y los cristales. O sea, es un evento de la noche, los cristales rotos, es un evento de esta destrucción de los nazis, de los negocios judíos, y lo traslada todo eso del tío, esto del meeting de la SS, y esto lo ve desde niño, ¿no? Entonces, Pero, Ajá. quiero entender nada más, pero sí es el niño, o sea, biológicamente es niño, o ya estamos hablando de un adulto que está viendo estas cosas. El personaje, ¿de qué edad, a qué edad lo vemos en la novela? Mira, en teoría es irreal desde el momento en que un niño está reflexionando en el vientre de su madre como adulto, ¿no? Pero a lo que yo voy es que digamos, su cuerpo es de un niño, ¿no? Pero
alterna en la novela. Hay cosas que las ve con una filosofía profunda que solo te la podría dar una idea de adulto, y hay cosas que las traslada a una óptica de niñez. Es decir, el cuerpo se mantiene de niño, pero él hace una selección de los pasajes y unas cosas las ve como con mucha filosofía, como tratando de entenderlo. Por ejemplo, escenas de su madre, la relación que hay entre su madre y su tío, ¿no? Que es una relación como que va más allá de la parte familiar, sino que se insinúa incluso algo más erótico, más de corte sexual. Eso es muy prudente este niño, o sea, no lo expresa con la inocencia, sino como que cierra la puerta de inmediato y dice, de eso no me gusta hablar. No lo dice con esas palabras, pero como que lo traslada a ese rubro del pudor, que solo se lo podría dar un adulto. Vamos, o sea, no sé si están de acuerdo conmigo que un niño lo diría así, como va, ¿no? Dice, yo veo que mi madre está en otro plan con mi tío, aunque no lo formule en esas palabras, pero nota algo raro. Él nota eso raro y lo cierra la puerta con el pudor. Pero ibas a decir algo, Benjamín. Sí, nada más quería entender si la historia que vemos de Oscar Matzerat es solo la de en su edad siempre es un niño o crece, o sea, digamos, llega a tener 30, 40 años y sigue buscando ser un niño interiormente. O sea, ¿de qué edad a qué edad suceden las cosas? Él se queda congelado en esa edad, 3 años. Toda la novela es él a los 3 años, hablando y reflexionando, pero... Exactamente, pero te digo, o sea, esto va más allá de la parte como numérica, ¿no? Es como la posición que él adopta. Sí, no, te preguntaba para ver si podía con Sí. esto comentar algo sobre ese fenómeno, ¿no? De como una infancia extendida o de la infantilización, que creo puede llevarnos a algunas reflexiones sobre la época en la que estamos. Es un poco el que llaman el síndrome de Peter Pan, ¿no? E incluso ahí sale el tema de Michael Jackson, por ejemplo, gente que para defenderse de lo traumático de la vida se refugia en la infancia, pero termina siendo aberrante, ¿no? Entonces, a ver, ahorita te voy a echar la bolita a ti, Benjamín. Justo yo aprovecho aquí para comentar sobre esta obra de Georges Bernanos que se llama Mouchette. Mouchette significa mosquita en francés, y aquí vemos un poco lo contrario a el tambor de hojalata de Gras, en el que ahí hay un niño que se comporta un poco como adulto o ve las cosas como adulto, o al revés, ya es un adulto y recurre a recursos infantiles. En Mouchette vemos una niña y la novela es muy fuerte, y también hay una película de Robert Bresson, este cineasta francés muy famoso para que lo vean. Eh, Mouchette vive en la pobreza, entonces se junta el tema de que de por sí en la infancia ya es una situación como de vulnerabilidad, de como estás abierto a todo, estás vulnerable y además estás pobre, ahí sí ya te tocó lo peor, ¿no? ¿Y qué pasa en esta novela? La niña tiene comportamientos antisociales, obviamente es lo esperado, y de repente encuentra el refugio de una tormenta de lluvia, es decir, así lluvia, algo físico. Eso lo lleva a esconderse en una cabaña abandonada donde se encuentra con un personaje masculino que termina abusando de ella sexualmente. Ella se enamora e incluso Bernanos, católico ferviente, introduce temas polémicos, difíciles, como por ejemplo el del suicidio infantil. Entonces vemos esta invasión de lo adulto en la vida de una niña, en el caso de Mouchette, de Georges Bernanos, y eso me hace preguntarme cuál es la concepción que se tiene de la infancia. Y ahí te aviento la bolita, Benjamín. Por ejemplo, es incluso un tópico religioso este de aspirar a ser como niños. Lo vemos en los evangelios, Jesucristo lo dice varias veces. Incluso Nietzsche, ese ateo, el que se llegó a llamar el anticristo, en su Zaratustra, coloca al niño en el eslabón más alto de su jerarquía, que también hay un león, un dragón, hay algunas metáforas extrañas. Dice, aspiremos a ser como niños. ¿Qué es, Benjamín? ¿Qué crees tú que sea esto que guarda la infancia, que ha hecho que las religiones lo valoren, y
¿Qué pasa con este choque frontal con violencia, con maldad que vemos en estas obras literarias? ¿Qué piensas, Benjamín? Sí, ahí yo veo dos extremos que creo que nos pueden servir analíticamente para ver este tema. Por un lado, lo que comentaba Alfonso es el de la infancia extendida. Me parece que es un extremo que justamente remite a este síndrome de Peter Pan, que para quienes nos escuchan, ¿en qué se trata? Pues básicamente una persona que idealiza un mundo que ya no existe y que fehacientemente se opone a ser adulto, a crecer, a madurar y ver el sufrimiento de manera explícita. Por ahí se mencionó Michael Jackson, ¿no? Se relaciona con ese tipo de comportamiento, pero también hay, y digo, no me voy a atrever a hacer un análisis psicológico de la sociedad contemporánea, pero hay quienes dicen, pienso en el caso justamente de Jordan Peterson, hay por ahí otros pensadores que dicen que vivimos una época en donde la adolescencia se ha extendido, que tiene que ver con la incapacidad que tenemos en grupos sociales de asumir responsabilidades que quizá eran más comunes y más fácil de asir en generaciones anteriores. Voy a dejarlo ahorita al aire para no ramificar tanto. Y del otro lado está el extremo de la invasión de la adultez en la infancia, que es lo que tú tocas con esta novela de Mouchet, de este francés, que por supuesto es un problema también extremo que vemos en distintos casos. Obviamente los más dañinos, los más fuertes, que son los del abuso infantil, el tema de la explotación del trabajo. Pienso, por ejemplo, en un premio Nobel de la India, me parece que gana el premio Nobel junto con Malala, Satyarthi, que ha dedicado su vida, por ejemplo, a sacar a niños de explotación, de condiciones de explotación. En fin, es un tema vigente en la sociedad contemporánea. Entonces, vemos esos dos extremos, ¿no? Por un lado, la infancia prolongada, extendida artificialmente, y la invasión de la adultez en la infancia. ¿Qué hay en el medio? Pues obviamente lo que podríamos llamar una infancia sana, una infancia feliz. Y eso es lo que yo relaciono con lo que me preguntas del Evangelio. Dice, en el Evangelio dices que es el de, bueno, no me acuerdo. Son varios pasajes, ¿no? Pero una de las más famosas, pues es cuando dice, dejen que los niños vengan a mí. Está Jesucristo rodeado de niños y los apóstoles le dicen, hey, quítense, quítense, estos de adultos. Y él dice, no, no, dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Y ¿No? también hay otra más, ¿no? Donde pone a un niño en el centro de los apóstoles y lo pone de ejemplo, que el que sea como él podrá entrar en el reino de los cielos. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con esta alusión a la infancia en Cristo? Obviamente hay un grupo de interpretaciones que no van a ser tocadas aquí, pero ¿qué sí hay? ¿Qué sí veo? Por un lado, por supuesto, el tema de la inocencia. La inocencia entendida no como falta de conocimiento, sino como una actitud frente a la vida que está abierta a la bondad sobre todo, ¿no? Una inocencia que asume o presupone la bondad en el quehacer y en el devenir de los acontecimientos. Eso por un lado. Dos, y esto por supuesto se relaciona en la temática bíblica con una noción fundamental, que es que la creación es buena. Es decir, el niño ve las cosas con el cristal de la bondad porque finalmente las cosas son buenas, pero están corrompidas. Y ese es el lente que tiene que adquirir para crecer, para ser un adulto. Poderlo ver de frente, el hecho de que las cosas están mal y que de hecho él participa de esa maldad. Eso por un lado. Por otro lado, la infancia en estos pasajes me parece que también es entendida como un estado de entrega total y de confianza absoluta. Eh, Recordemos que en la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento, las personas se dirigen y sobre todo Jesús se dirige a Dios como Padre. Es decir, se coloca en una posición de hijo y el hijo generalmente es, digamos, y por supuesto en sus primeros años de vida es un niño, es alguien menor de edad, pues. ¿Y cuál es la actitud correcta frente al padre? Pues la entrega, la confianza, el querer que con el paso de los años
pues creer que pase lo que pase, estás en buenas manos, pues, ¿no? Entonces, más allá del tema religioso, yo creo que podemos obtener o extraer cosas concretas para entender la infancia desde estos pasajes, lo que hemos visto de Grasse y este autor francés, ¿cómo se llama? Mouchet. Mouchet es la obra y se llama Ah, Georges Bernanos. sí, entonces, bueno, concretamente la lección es la infancia, concretamente, con una visión hacia la bondad, con una visión de entrega, está siendo asediada en la sociedad contemporánea por estos dos extremos, el extremo de la infantilización extendida y el de la invasión de la adultez. ¿Cómo solucionarlo? Pues eso lo vamos a ir viendo a lo mejor más adelante en la conversación, pero lo dejo ahí para que Alfonso comente algo sobre esto o algo más sobre la novela. Sí, otra vez me voy a meter ahí porque creo que estoy asumiendo la posición así como de contención, de enlace y a repartir juego, pero también quiero tocar así rapidísimo el lado oscuro quizá de el tema de la infancia, desde la óptica religiosa incluso, porque uno de los padres de la iglesia, que se considera así como que fundó muchos dogmas de la iglesia católica, es San Agustín. Y a San Agustín se le reprocha muchas veces ser pesimista. Entonces, ahorita tú dijiste, Benjamín, la infancia se ve como apertura, se ve como inocencia, y en las confesiones hay un pasaje de San Agustín en el que él se reprocha a sí mismo como niño haberse robado una manzana, y a partir de ese hecho, pues nadie podría decir que es algo grave, algo maligno, él reflexiona y de hecho extrae como la conclusión de, por un lado, la concupiscencia y por otro, el pecado original. Entonces, Benjamín, dijiste, la creación es buena, sí, y también es una cuestión teológica, una discusión, por qué entonces existe el mal y por qué el ser humano se inclina hacia allá, etcétera. Y sabemos, por supuesto, que el padre de pesimismo, Martín Lutero, casi así se separa de la Iglesia Católica porque él dice, yo me rindo, yo no puedo ser una buena persona, el mal es demasiado, el pecado original es demasiado fuerte, y él pues era agustino y seguía mucho el pensamiento de San Agustín. Por un lado eso, entonces, y por otro quería mencionar, por eso resultan tan atroces los abusos, es un tema difícil lo que sea, en la Iglesia Católica, por ejemplo, porque justo está este tema de la inocencia como un valor, como un principio, una aspiración, y por eso cuando resulta que un lobo, perdón, sí, un lobo en metido en la iglesia, alguien que debería ser pastor, abusa de esta situación, y es uno de los actos más terribles, que incluso también en el Evangelio Jesucristo tiene una amenaza ahí para los que abusan de estas cosas, ¿no? Entonces, están estos temas oscuros que vemos en la literatura, pero yo creo que le pregunto a Alfonso, ¿cómo podemos relacionar esto con la idea de un artista o un intelectual? En el sentido de que deben aspirar a ser como niños y no inclinarse por cualquiera de estas ideologías, ¿no? Tal vez voy a mencionar rápidamente algo que abrió ahí Benjamín. En la posmodernidad, en la actualidad, se ve la infancia nada más como un producto más de los poderes sociales que buscan imponer y buscan hacer experimentos de ingeniería social para, como creen, dicen que los niños son como una hoja en blanco, pues le podemos escribir lo que sea o reescribir lo que sea, ¿no? Entonces, están estos temas ideológicos y políticos. ¿Qué pasa con Günter Grass, por ejemplo, en este sentido, Alfonso? ¿Cuál fue su relación con el poder y con las ideologías del momento? Antes de contestarte eso, Terán, quiero, a propósito de Lutero y lo que mencionaste, me gustaría hacer dos reflexiones. La primera, recordemos la tradición en teoría política de Rousseau, ¿no? Rousseau, que creció en un ambiente protestante y calvinista,
y tiene, o sea, muchos lo piensan en él con esta idea de la voluntad general, ¿no? Del contrato social, pero a mí me parece también este libro del Emilio que nos puede dar luz en este debate, ¿no? Porque es justo esta utopía del ser humano aislado de la sociedad como alguien bueno, ¿no? Y a lo que voy con esto es que hoy en día estamos viendo un proceso en el que los niños son los que quieren, o sea, se supone que lo que ellos opinan en la política, o sea, los vemos mezclarse en la política, pensemos en Greta Thunberg, en la misma Malala que menciona Benjamín, o aparece, ¿no? En la política y ves, no sé si recuerdan esta imagen de Trump con Greta Thunberg en una de estas reuniones diplomáticas. Y luego a Trump se le sataniza, ¿no? Que dice, él es el pasado, encarna todos los efectos del fascismo, el hombre blanco, ¿no? O sea, todo lo que está superado, y el futuro es Suecia, ¿no? Encarnada en el Estado benefactor, el respeto por el ambiente, todo encarnado en Greta Thunberg, ¿no? Entonces tenemos a estos personajes metiéndose en la política. Creo que en el capítulo del podcast de El Hombre Nuevo ya hablamos de estos niños genio, ¿no? Entonces, no, nada más lo mencionaba ahí de pasada, porque hay un problema ahí, ¿no? O sea, yo veo un problema en el espacio público, ¿no? De cómo se idealiza la niñez. Que, por ejemplo, pensemos en la niñez, y yo quiero recuperar un poco los trabajos de eh, sociología, o sea, trabajos históricos de Robert Darnton, él describe la sociedad de campesinos francesa, ¿no? Por ejemplo, de la época del absolutismo. Dice, bueno, es que una cosa era París y otra cosa es cómo vive la gente en el campo. O sea, no había una línea muy marcada entre lo que es infancia y adultez. O sea, compartían una misma habitación, los niños presenciaban desde conflictos hasta las relaciones sexuales de los padres, y estaban ahí. O sea, no había esta como invención de la niñez, como esta como idealizada de anuncio de Coca-Cola, ¿no? De ya viene Santa Claus y los niños están aquí, tiene tintes de modernidad, ¿no? O sea, en la vida cotidiana hay que ver qué hay, o ni siquiera irnos allá, o sea, pensemos en Los Olvidados de Buñuel, en la película, ¿no? O sea, esa es una niñez muy distinta a esta idealizada. Pero bueno. Ahí nada más, yo justo quiero nada más sí. precisar antes de que sigas, Alfonso, esto es lo que quería evitar, ¿no? O sea, que la aproximación sea hacia la bondad no significa justamente que el niño sea bueno, porque de hecho, pues vemos que los niños a veces son profundamente malignos entre sí, ¿no? Hay casos en los que se maltratan, o hay niños altaneros directamente o incluso violentos. En fin, no quería caer en esa idealización, pero sí el hecho de esta posibilidad que tiene de aproximarse hacia las cosas que quizás se pierde con la adultez. Solamente quería precisar eso. Sí, y luego tú mencionaste a Jordan Peterson y Alfonso ahorita dice la invención de la niñez en la modernidad, que quizás surgió de el Emilio, la educación de Rousseau, y la invención de la adolescencia también, porque la niñez, pues sí puedes decir, ok, son personas chiquitas y tienen estas necesidades, etcétera, pero de repente surgió la adolescencia y se empezó a incluso a hacer como ciencia respecto a los sentimientos y a esos momentos, y ahora vemos que esta etapa que se inventó en la modernidad, ¡pum!, ya se expande y la gente parece vivir en una adolescencia perenne. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la relación como de los intelectuales y artistas con estos temas, Alfonso? Es que me quedo riendo, me da risa porque de verdad que es a veces desternillante pensar cómo de pronto hay que escuchar a lo que diga un adolescente, una niña, ¿no? O sea, su autoridad depende de una edad. O sea, porque supone que no está contaminada. Pero bueno, ya no quiero meterme más en eso. Sí, sí, yo no quería por eso ni siquiera mencionar lo de los niños genio, porque cada mes sale en un periódico diferente. Niño mexicano gana el concurso de matemáticas y a los 14 años estudió una carrera en Harvard. Híjole, para mí eso es una aberración, ¿no? Y justo siempre se recrimina que la sociedad o lo que sea no los aprovecha a estos niños, que en realidad pues, son calculadoras pues no tienen nada realmente valioso en un sentido, ya puede ser
puede ser aspiracional como lo religioso, o incluso en una sociedad que sí tiene principios infantiles que no tienen nada que ver con estas aberraciones de los niños genios, ¿no? Pero bueno, mejor ni abramos esa puerta. No, porque, ¿sabes qué? A ver, va a ser como tratar de hacer una jugada magistral, a ver si no me quiebro y me quedo lesionado en el piso. Pero quiero ligar a Bernanos con Gras y Niños Genio, a ver qué tal sale esta maroma. Porque, por ejemplo, a ver, estos niños genio, los hay de física, los hay de química, lo que Dios mande, pero resulta que no opinan de ese tema, sino que se pasan a la política, ¿no? Y hablan y pregonan y pontifican de la política. Entonces, realmente yo lo que he visto es que van de acuerdo al status quo. O sea, nadie te va a aventar un jitomatazo porque digas que hay que cuidar el ambiente, ¿no? Porque los derechos de las mujeres en Afganistán, o sea, no, al menos aquí, o sea, si lo dices ahí en Kabul, hoy en día, pues ya te metes en un problema, pero hoy, desde Suecia, desde Estocolmo, decir y pregonar X y Y, pues no te va a pasar nada, ¿no? Y Bernanos, creo que su historia es que él precisamente se quedó aislado por ir en contra del statu quo, porque se peleó con tiros y troyanos, ¿no? Entonces, eso es una posición, digamos, un intelectual. Estar como, o sea, no lo digo en términos normativos de que tiene que ser así, sino que me parece como interesante que alguien asuma una posición coherente consigo mismo y se pelee con todos. En el caso de Gras, pues es un caso interesante porque, a ver, tomo una idea de Jan Assmann, que es un egiptólogo de la Universidad de Heidelberg, que él acuñó el término de la memoria cultural. La memoria cultural y memoria, menciona varios tipos de memoria en sus distintos textos, pero una es una memoria comunicativa, por ejemplo, ¿no? Que dice que esa es de más mediano plazo, pero la memoria cultural es de largo plazo, es lo que permanece. Y ahí sí creo que los intelectuales o los escritores o los cineastas hacen lo suyo para conformar y moldear nuestra historia cultural. Y en el caso de Gras es interesante porque conviven las dos cosas. A ver, cuando yo tomo los libros de A Paso de Cangrejo, que es una novela sobre el hundimiento del barco de Wilhelm Gustloff en el Báltico, y es un tema tabú porque es un barco de prisioneros, y es un acto contra la población alemana que se supone que asume una culpa colectiva por los crímenes nazis, ¿no? Entonces, tocar ese tema era tabú en Alemania, ¿no? O sea, como tocar la destrucción de Dresde, ¿no? Por las fuerzas aliadas. O sea, si hoy lo mencionas, es como de extrema derecha, ¿no? Porque o sea, se supone que es una culpa histórica. Entonces, esa es una memoria cultural, ¿no? Es un hecho, un episodio histórico que ocurre, el hundimiento de ese barco, el bombardeo de Dresde, como lo que ya mencioné, la Blitzkrieg en Polonia, como lo que mencionamos de la ciudad libre de Danzig, etc. Y por otro lado, bueno, en este libro de A Paso de Cangrejo, que es un libro en el que trata, por ejemplo, eso de Wilhelm Gustloff, yo creo que el mismo Gras como que tiene miedo de ser censurado, entonces mete en esa historia paralela la historia de un joven que se radicaliza en los círculos de extrema derecha. Está muy fresca en su memoria personal de Gras, los atentados a los migrantes turcos de los años 90 por grupos de extrema derecha. Entonces, como que neutraliza de cierta manera, ¿no? Dice, bueno, vamos a reivindicar a estas víctimas de la población civil alemana en la guerra con el riesgo porque este joven en la novela empieza a ver noticias de estos barcos hundidos, entonces se siente herido, ¿no? Dice, los alemanes somos víctimas, ¿no? No somos los que iniciamos el nazismo, somos unos víctimas. Y esto nos llevaría, como dice Benjamín, mejor ni abramos más cajones porque esto nos llevaría a la disputa de los historiadores, ¿no? Esta tesis de Ernst Nolte que decía que el holocausto era una reacción a los gulags, ¿no? A los campos de concentración soviéticos. Pero bueno, ese es un tipo, o sea, el intelectual tiene como esa capacidad de ir influyendo en lo que se queda en los libros de historia, ¿no? Lo que se queda, lo que se olvida. Finalmente, si Gras escribe, sin ser Gras, si fuera una persona como nosotros ahora, escribe sobre su experiencia en la SS de niño, pues es un diario que será curiosidad para el historiador, ¿no? Pero no llega, no trasciende el espacio público. Entonces, ahí pues estamos viendo, por un lado, la historia, la memoria individual de Gras, ¿no? O sea, de su experiencia como niño, que sí él estuvo en la SS, que ese escándalo salió cuando se publicó Pelando la Cebolla, y donde incluso creo que menciona que encontró a Ratzinger, ¿no? Por ahí, que fueron parte de la SS. Pero ahí lo que causó fue un golpe, ¿no? Cultural, porque dicen, a ver, ¿cómo tú
que pontificabas como la conciencia moral de Alemania como intelectual y que moldeas la memoria cultural, de pronto me dices que subiste en la SS, ¿no? Entonces fue un escándalo eso. El fusilamiento del tío, memorias otras personales. En ese libro, Pelando la cebolla, ya me extendí demasiado, pero esto sí lo quiero contar porque me impactó mucho, la historia de cómo violan el Ejército Rojo a su madre, ¿no? En la tienda que tenían de ultramarinos, y como una frase que impactó, que a veces ella se ofrecía a los soldados para que no su hermana no viviera ese destino, ¿no? Entonces es una parte, digamos, que él vivió, ¿no? O sea, que le tocó en su relación con la madre. Pero lo otro, el Graz que pontificaba, esa es la memoria cultural, ¿no? Entonces yo creo que ya me extendí demasiado. Esa es como la división que me gustaría hacer con Asma. Ahí yo quiero intervenir nada más brevemente. ¿Por qué es importante esto que estamos discutiendo de la infancia? Porque ahorita en la posmodernidad, con esta idea de la ingeniería social, la infancia se ha convertido en un campo de batalla, o sea, ideológico, como todo, ¿no? O sea, vemos desde estas posturas Foucaultianas de que todo es poder y vemos en todos lados que se dice el arte también es política, el deporte también es política, la cultura, todo. Y obviamente la infancia, como este fenómeno que ninguno, no nos hemos puesto de acuerdo entre nosotros tres, cuál es como la característica dominante, si lo bueno, si lo podemos llamar así, o lo malo, se convierte entonces en ese campo de batalla de las ideologías. Y los artistas, los intelectuales, pues están ahí al frente de esta lucha, y por eso nada más digo para que los que nos están escuchando sepan qué pasó con Bernanos. Bueno, no, Bernanos fue más viejo, vivió en la primera mitad del siglo XX, muere creo en los 50. Él era un católico recalcitrante, es decir, o sea, de los dogmas, como se dice hoy en día, pues el dogma más definido es el católico. Sin embargo, eh, nunca hizo como Günter Grass, que vendió quizá sus principios para irse con la ideología dominante, porque estuvo en España en momentos de la Guerra Civil y la criticó fuertemente, fuertemente. Entonces los de derecha lo rechazaron y los de izquierda pues tampoco lo querían porque evidentemente criticaba el comunismo más que nada, y por eso acaba como exiliado en Brasil. Entonces lo que dice Alfonso es, en ese sentido, Bernanos sí representa un ideal alcanzable, sencillo, de lo que es un intelectual. Es alguien que no se deja llevar simplemente por las ideologías que van ganando. Entonces, ese es el tema de la infancia. ¿Tienes algo que comentar ahí, Benjamín? Yo nada más esto, o sea, y en relación con la infancia y los intelectuales, las ideas tienen consecuencias. Es algo que a lo mejor es evidente de mencionar, pero no siempre encontramos la relación. A veces pensamos, bueno, estamos discutiendo estas cosas, no va a pasar nada. La novela de Günter Grass, pues órale, una más allí para el almanaque. No, en realidad las ideas tienen consecuencias y consecuencias graves, ¿no? Ya Alfonso ha puesto una serie de ejemplos históricos que nos lo muestran. Pero yo sí creo que esta indefinición de la infancia a la que estamos llegando entre los tres, una pequeña submuestra, es algo que está sucediendo en la población en general, y que de hecho hay un debate fortísimo al respecto, que justamente se relaciona, no voy a entrar a eso porque si no ya nos vamos a ir larguísimos, pero se relaciona con el tema de la sexualidad de los niños. Y en Estados Unidos hoy en día está abierto ese debate de si los niños deben o no eh, reconocerse como hombres o mujeres, ¿no? Este es un ejemplo extremo, pero real en nuestra sociedad, ¿no? Y todo parte de una noción que creo se puede remitir intelectualmente hasta lo que acaba de mencionar Alfonso, el Emilio de Rousseau, donde hay una premisa ahí fundamental, que es que somos de alguna u otra manera como una especie de tabula rasa, y que las instituciones sociales nos pervierten, nos confunden,
y de hecho merman nuestra libertad. Esa misma lógica se ha trasladado a este extremo, que es, por ejemplo, el de la sexualidad misma, ¿no? Los niños no deben de ser señalados como hombres o mujeres porque eso acorta o limita su libertad. Para no posicionar más al respecto de ese tema, solamente quiero mencionar que evidentemente esta indefinición nos está llevando a un conflicto social. Y como dice Terán, se está haciendo los niños un área para dicho conflicto, un área para la batalla, que a todas luces me parece alarmante. ¿Por qué? Vamos a, pues podemos generar grandes tragedias con esas indefiniciones, ¿no? Sobre todo si las llevamos a los campos tan delicados como los de la sexualidad, como el del desarrollo cognitivo, quizá como la educación. Ahorita en pandemia también vimos cómo los infantes quedaron en el limbo de las decisiones políticas. Se cerraron las escuelas durante ya más de un año y todos estos discursos bonitos en papel, los derechos de la infancia, los que vemos a veces alguno que otro artículo de las Naciones Unidas, de la UNESCO, en fin, y a la hora de que hubo una emergencia sanitaria, quedó totalmente relegado hasta el último de los planos de las discusiones, ¿no? Entonces, definitivamente la niñez es un campo de vulnerabilidad, pero también de batalla hoy en día, y que creo que a grandes rasgos se está reflejando en esta conversación y que pone el acento sobre la necesidad de que tomemos definiciones al respecto. No dejar a los niños, por supuesto, que sean ellos los que elijan todo, ¿no? Porque eso también es una posición que me parece absurda, pero tampoco como adultos tomar decisiones simplemente con criterios que nos suenan bien, ¿no? Es una discusión que requiere cierta seriedad. Así es una disputa pedagógica y pues de relevancia mayor, porque también un cliché o esas frases típicas de pues, la infancia es el futuro, o lo que sea, las nuevas generaciones, pues claro que es importante cómo formas a la gente. Y así podemos regresar a cómo empezamos esta idea de la escuela. Nosotros fuimos a una escuela de corte tradicionalista, que ahorita ya dirían era ridículo lo que hacían, no, para salir de clases nos hacían cruzar los brazos, así como muy bien, y estarse sin mover. Y los que estaban más tranquilos, así más ordenados, más rígidos, eran los que se podían salir, ¿no? Entonces, todas estas concepciones están ahí y lo que vemos en la posmodernidad es la invasión de la ideología, que le cambian los nombres y lo que sea, pero justo ven la infancia, la víctima, así lo voy a decir, la víctima perfecta para pues la imposición de todas estas ideas, ¿no? Se les ve como seres amorfos que no ven nada, ¿no? Ya se han escuchado eso, supongo. Si los niños no ven raza, no ven género, no ven todo, sí, evidentemente hay muchas cosas que son sociales, pero los niños pues también son seres de carne y hueso, animales que, como dice Benjamín, pues sí entran dentro de ciertas definiciones que pues debemos de atrevernos pues a decirlas y a ponerlas en práctica, ¿no? Entonces ahí... Sí, no sentir que la adultez, o sea, porque es la idea de que la niñez es todo potencia, o sea, creo que eso es lo que está detrás, una noción de que la niñez es solo potencia y que el adulto contamina con su intervención esa potencia. Adulto entendido como instituciones, historia, tradiciones, los mismos limitaciones de los papás, en fin. Y luego este discurso que suena muy bonito en el aire, ¿con qué termina? Con más intervención del Estado. Metan al Estado a regular esto, metan al Estado a regular a las familias, coopten esta u otra conducta, limiten tal o cual comportamiento de los niños. Y ahí está todo este tema del bullying. En fin, es un tema muy amplio. Alfonso, me gustaría escuchar qué piensas, porque estás ahí como al borde de decir algo. No, me gustó mucho cómo lo dijiste, Benjamín. Me encantó esto que dices de la niñez como el futuro y el adulto como instituciones, universidades. Por ejemplo, la universidad es una institución que vive del pasado. O sea, cuando llegué a Heidelberg, o sea, yo esperaba, buscaba un olor a madera como la Universidad de Praga, que es una de las primeras universidades en el espacio germánico. Entonces,
o Bolonia o Salamanca. Ya lo que hoy son, pues es otra cosa, ¿no? Pero sobre todo, de hecho, por ejemplo, Heidelberg, ves que el lema es como hacia el futuro, ya lo cambiaron por esto del espíritu. Bueno, hubo esta fase problemática en el nacionalsocialismo que le cambiaron el lema de el espíritu alemán, ahora es el espíritu vivo, pero ahora le ponen algo así como vamos hacia el futuro, ¿no? Entonces, es justo eso que dices, es eliminar esta idea, entender la universidad no como el acervo de los milenios, sino como una plataforma para diseñar al hombre nuevo, ¿no? Y esto que estaba al borde de decir algo era, a ver, a mí me parece demasiado, me parece antipático Grass cuando se pone a pontificar. Incluso hay un debate ahí que sostuvo con Mario Vargas Llosa, que al final, como todos estos debates, no se sabe quién inició, quién aventó la primera piedra, pero el debate va un poco en esta idea de que Vargas Llosa le recrimina a Grass cerrar los ojos a las dictaduras, bueno, lo que Vargas Llosa entiende por dictaduras a Latinoamérica, ¿no? Entiéndase Castro y demás, o sea, desde Alemania pontificar que los latinoamericanos tienen que seguir ese ejemplo, que es la verdadera subversión, pero él desde Alemania, pues acomodándose una socialdemocracia, ¿no? Entonces está ese Günter Grass, y también esa participación del intelectual acuñando la memoria cultural lleva problemas, porque él mismo se metió en un problema cuando escribió un poema en sus últimos años de vida, un poema malo, o sea, en el sentido de ritmo y demás, que se llama Was gesagt werden muss, lo que debe ser dicho, donde critica al Estado de Israel por las armas nucleares y porque es un problema, ¿no? Que es la verdadera amenaza no es Irán, sino Israel. ¡Bum! Entonces eso pues, es además un tabú en Alemania que critica a Israel. Ahora, dijo algo interesante, Graz, dijo, no hay que confundir una crítica a Israel con el antisemitismo, son cosas distintas. Pero se tomó mal. ¿Y a qué voy con se toma mal? Que es un riesgo que corre el intelectual que participa en la esfera pública. Si tú vas a pontificar y vas a adoptar ese tono jeremíaco, pues entonces aceptas que se te pongan una lupa lo que digas. Y que si tú dices que participaste en la SS, pues se te critique por eso y se te destroce, ¿no? Porque tú asumiste ese papel. Ese es un Grass que me resulta hasta cierto punto antipático, pero está el otro, que es esta memoria que rescata de la iglesia me parece que es la de San Juan de Danzig, quemada, y ve a estas personas encerradas en la iglesia muriéndose en las llamas, ¿no? Incluso como esta escena bíblica, también ya que estamos en el tono bíblico de Nabucodonosor, cuando mete a estos hermanos al horno, que no se quema, que aparece este ángel y los protege, me parece una escena muy potente. O esto que yo les comentaba de su madre, ¿no? O sea, la violación, es dolorosísimo escribir algo así. Y algo que quiero nada más puntualizar. Grass podrá haber tenido todos los efectos, sus virtudes. Él mismo se peleó con otro crítico literario alemán que le echó en cara un libro que no tenía, que sus figuras eran marionetas, que no eran de carne y hueso. Pero Marcel Reinecke es este crítico literario que tuvo un programa en Alemania que se llama The Literarisches Quartett. Entonces, Grass fue un polemizador, ¿no? O sea, polemizó además asesoró a Willy Brandt, estuvo cerca del gobierno de Willy Brandt, pero con todo eso que les estoy diciendo, sí hay una diferencia entre Grass, o al menos que yo veo, con los nuevos predicadores. Grass, sus libros están plagados de referencias a Theodor Fontane, a Thomas Mann, conoce bien la literatura alemana y eso lo menciona. Hoy ya ni siquiera hay ese esfuerzo, no hay un gesto de entender la historia. O sea, se pontifica desde la nada. Sabemos al personaje subido a un ladrillo y hablando de cómo tenemos que ser en el futuro, pero sin un ancla en el pasado. Entonces, todos los efectos que podemos encontrar a Grass, él sí tenía ese interés por recuperar la historia alemana, ¿no? Y ahí pues desde donde me encuentro yo ahora, ¿no? Alfonso dice que está en Heidelberg y esta idea de la universidad europea y de querer retomar el conocimiento, la experiencia, la sabiduría milenaria, pues imagínense, yo ahora estoy en otro concepto totalmente diferente de la universidad también, que maneja ideas como esta de safe space y en la que pues sí, los estudiantes ya no se les viene a exigir, sino ellos vienen a imponer estas ideas que hace unos años pues se pusieron como de moda y esta nueva tendencia de predicar todo el tiempo. Entonces, pues sí, de acuerdo ahí con Alfonso y yo, por ejemplo, me encanta la obra de Tolstoy
Y también cuando se pone a predicar, yo sí digo, ya, o sea, cállate por favor, y tu novela estaba súper bien, ¿no? Y en el caso de Tolstoy, él predica cuestiones cristianas, ¿no? De su religión y todo eso. Pero sí, este es un tema que ya hemos discutido una que otra vez, el de la relación del arte y los intelectuales con ideologías o el poder. Pero creo que con eso puedo ir concluyendo. Aquí ahorita le doy su espacio a Benjamín para que reflexione, también a Alfonso, pero eh, pues aquí estamos de vuelta. Según yo, no nos fracturamos, no dijimos ninguna tontería, no estamos tan entumidos como pensamos y esperemos que pues sigan ahí esos pocos escuchas que tenemos, fieles, pero que entiendan cuál es el espíritu que motiva a todo esto de cultura mínima y precisamente no es venderse a ningún tipo de ideología, sino desarrollar lo esencial del ser humano, que pues sí es el intelecto, la apreciación estética, lo espiritual, pero repito, sin cerrazones de ningún tipo, ¿no? Entonces ahí vemos varios ejemplos y siempre estaremos aquí abiertos para comentar. Entonces, vámonos, Benjamín, Alfonso. De mi parte, nada más invitarlos a leer la reseña que hace Alfonso del Tambor de Ojalata. Creo que puede seguir ampliando la discusión y concluir con esto, ¿no? Creo que hay un gran camino de análisis que vale la pena emprender, tomando como punto de partida cómo se relaciona una sociedad con su infancia, cómo se relacionan los intelectuales de alguna sociedad con el concepto de la infancia. Hemos visto que eso trae consecuencias importantes. Creo que es uno de los temas más grandes hoy en día. Creo que vienen pues cosas negativas en ese frente. Espero estar equivocado, pero creo que justamente estamos en una posición en la que estamos siendo desconfiados nuevamente, de nuestra capacidad de criar a nuevos seres humanos de una manera adecuada. Eso se ve reflejado en los discursos misántropos de quienes hablan que hay demasiada gente ya en el planeta, hasta los discursos que abogan abiertamente porque el Estado intervenga para ir generando la crianza óptima de los niños. En fin, estas alusiones que constantemente se hacen a los estados nórdicos, a Finlandia, como bien nos ilustra Alfonso. Yo solamente eso, dejar abierto el hecho de cómo esta indefinición en la que parece que nos posicionamos trae consecuencias importantes, sobre todo pues, para las futuras generaciones, que si bien no son todo potencia, sí tendrán un papel evidentemente protagónico en algunos años y ya de por sí hoy en día pues, son importantes en su estado, en su momento, en lo que hacen. Entonces, pues sí, no tenerle miedo a los niños, no tener miedo de hablar de los niños, sino hacerlo de manera, creo yo, más sistemática, más prudente y a lo mejor incluso hasta más literaria, ¿no? Por eso me parece buena la propuesta de Alfonso de leer a Thomas Mann, de leer a Günter Grass y de abrir este debate entre nosotros. Pues Bueno, también a Thomas Mann, ¿no? También hay que leer. También a Thomas Mann. Yo por mi parte ya también me despido, pero desde luego, o sea, si leen a Thomas Mann y a Grass, pues qué mejor, haremos ya un episodio de eso. Yo quiero cerrar, ustedes se fueron más bien por esta idea de la niñez y el adulto, yo quiero regresar a la memoria y quiero cerrar con una frase de Pelando la cebolla de Grass, porque creo que sí quiero dejar en claro que Grass podemos disentir, nos puede parecer un ladrillo el libro, no gustar, etcétera, pero algo sí le reconozco, o sea, hay un oficio de hacer literatura y creo que este tema de la memoria colectiva, como le va Maurice Albars, ¿no? el sociólogo francés, que desde donde toma Assmann su idea de memoria cultural, y la memoria personal está muy bien clara. Y yo me imagino la literatura de Grass como un bodegón de esos en el siglo XVIII, donde estaba la loncha de salmón, estaba el rodaballo, que es incluso el título de unos libros, esos peces aplanados que viven en el fondo del mar, y están las hogazas de pan, la patata, y uno va tomando esas cosas, ¿no? Pero de pronto encuentra un carbón encendido, y es el dolor también de esa memoria. Es lo que les quiero despedir, que es la narración de esta iglesia incendiada. Mientras la ciudad se desmoronaba, primero bajo las bombas y luego bajo una lluvia de granadas, ardió también la iglesia de San Juan entre las casas quemadas de las calles de los Tejedores y de San Juan.
La calle de los 9 ojos y la del Perejil. Cientos y más hombres, mujeres y niños que habían buscado refugio en la iglesia se asfixiaron o, si no fueron rodeados por las llamas, resultaron alcanzados y enterrados por muros y fragmentos de la cúpula y del revestimiento de los muros. Es decir, al final la memoria acaba como una tira de película incendiándose, ¿no? Y nos disolvemos al final en polvo, ¿no? Vientos, muy bien, muchas gracias Alfonso, muchas gracias Benjamín y gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Yo tal vez me despido nada más con la imagen. Yo no mencioné cuál es la imagen que tengo de la infancia, pero tal vez nada más quería comentar que yo sueño muy seguido con la primaria, la escuela primaria, con ese patio lleno de niños, esos postes donde colgaban los espiros, donde si te metías a las canchas corrías el riesgo de que te pegaran un balonazo en la cara, que a mí me sucedió. Entonces, la infancia sí es esa etapa maravillosa en la que, como dijo Benjamín, se vive en el presente y justo no hay memoria, esto que comentaba Alfonso, pero a través de la memoria, nosotros como adultos, es como revivimos esa etapa tan bella que no debería de ser campo de batalla de ninguna ideología y debería ser mejor como en la Edad Media, esa época maravillosa, la época más alta de la humanidad, en la que si ustedes revisan las pinturas, pues los niños eran pintados como adultos, ¿no? Nada más encogían como a una persona y ya era un niño, porque no les importaba esta idea de la proporción ni nada, sino simplemente reflejar una realidad y una realidad teñida obviamente de simbolismo y de memorias vívidas como las que se viven en la infancia. Entonces con eso me despido. Espero que hayan disfrutado esta charla y estén atentos, entren a la página minimonecesario.com.mx, síganos en redes y vamos a estar publicando textos y podcast tanto de política, que es la sección de la que se encarga Benjamín, como cultura mínima, que se encarga Alfonso, y Benjamín y yo participamos aquí como invitados muy gratamente, y tenemos también las conversaciones necesarias en las que hablamos de prácticamente lo que sea, filosofía, arte, sociología, y nos gusta tener invitados que tengan cosas interesantes que decir. Entonces, con eso me despido. Muchas gracias. Hasta luego.